buenas tardes a todos y buenos días a los que se conectan desde el otro lado del Atlántico también. Como siempre, hacemos una bienvenida general dentro de estas sesiones clínicas que estamos haciendo en Clinical Solutions para todos aquellos que o necesitan evidencia médica o están utilizando ya algunas de las plataformas o tienen inquietud por la resolución de estos casos clínicos que nos traen expertos del mundo clínico, médico, enfermeros y demás. Hoy especialmente tengo el honor de presentaros a Enrique García García. Para los que no le conocéis ya, es un enfermero del Hospital de Fuenlabrada en Madrid y no podíamos dejar de traerle en este año de la enfermería. Todos estamos celebrando el año de la enfermería para recordar especialmente a esta profesión. No se necesita que sea un año especial, pero este año ha sido además muy relevante en cuanto al papel de la enfermería. Con la pandemia se ha puesto de manifiesto su rol fundamental. Enrique García lo sabe mejor que nadie. Os cuento que lleva 25 años de experiencia en unidad de cuidados intensivos, pero durante el último año está en el servicio de reanimación. Bueno, ha dado igual. Con la pandemia, como él mismo dice, parece que la UCI le persigue porque se convirtió su unidad en otra sala COVID de UCI. Ya nos contará, pero él ha estado teniendo que tratar al paciente crítico. Veréis por ahí que incluso tiene algún artículo sobre el paciente, el trato y los cuidados al paciente crítico en COVID-19. Hoy nos traerá un caso clínico donde además nos aporta mucho en cuanto a otra faceta que conocemos de Enrique, que son sus conocimientos digitales y su expertise en formación. Él no quiere que le llame experto, pero lo cierto es que, ahí lo veis, ha desarrollado y ha participado en proyectos de desarrollo innovadores, como hace 2 años en el proyecto Innova UCI, hace unos más en el Innova Onco, ahora está con otros. Son plataformas que se enfocan, centrados en el paciente, en los cuidados mucho más holísticos interdisciplinares de sus pacientes, en el desarrollo de apps para los familiares. En fin, que no podíamos traer a nadie mejor para que nos integre toda esta sabiduría que da la experiencia, la perspectiva enfermera y además cómo podemos apoyarnos en plataformas y en las ventajas que nos brinda la digitalización, que además es ahora una gran necesidad. Entonces, sin más dilación, yo sé que nos quieres presentar, claro, un caso clínico. Alguien que ha ingresado en UCI en parada respiratoria. ¿Qué me puedes contar? Pues efectivamente. Lo primero me gustaría agradeceros a Elsevier y a vosotras, a Begoña y a Patricia, la oportunidad que me habéis dado de presentar este caso clínico. Y por supuesto agradecer a todos los presentes en la sesión la presencia también y la atención. Voy a centrarme hoy en un caso clínico que es un caso bastante frecuente en el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Se trata de un paciente de 67 años que ingresa en la UCI, en este caso con una parada respiratoria en el contexto de insuficiencia cardíaca. Y lo primero que nos llama la atención es que es un paciente pluripatológico. Presenta hipertensión, diabetes, obesidad, síndrome de apnea obstructiva del sueño con tratamiento con cepa nocturna y también problemas cardíacos. Siguiendo el hilo de este paciente, a los 13 días de su estancia en la unidad se realizó una traqueotomía debido a la necesidad de ventilación mecánica de forma prolongada y también presentaba polineuropatía. A los 50 días todavía continuamos con ventilación mecánica, pero de forma intermitente. Y es el caso que vamos a tratar de estudiar hoy. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué características tienen estos pacientes para poder centrar bien nuestros cuidados de enfermería. Es muy frecuente que presenten polineuropatía del paciente crítico, el nervio está dañado. De hecho, en paciente, por ejemplo, séptico, está presente en el 50-70% de estos pacientes. Existe pérdida de masa muscular, que ya es un deterioro que se describe a las 24-48 horas de iniciar la ventilación mecánica en un paciente.
va a presentar ventilación mecánica prolongada y también inmovilidad prolongada. Toda esta estancia prolongada, más toda la multitud de acciones y técnicas que vamos a llevar con el paciente, hace que presente mayor riesgo de infección y que se pueda complicar la situación en cualquier momento. Todo eso hace que lo idóneo es que el paciente vaya progresando de una forma adecuada a lo largo de su estancia, pero la verdad es que es muy fácil que vuelva hacia atrás la situación. ¿Puedes pasar a la siguiente, Patricia? Para entender bien el manejo de las cánulas traqueales, del paciente con cánula traqueal, yo siempre pongo un ejemplo sobre cómo funciona la ventilación mecánica. El pulmón, bajo ventilación espontánea, siempre pongo el ejemplo que funciona como un fuelle. Los músculos respiratorios tiran de la caja torácica y se genera presión negativa, consiguiendo que el aire externo pase dentro del pulmón. Sin embargo, cuando hablamos de un pulmón bajo ventilación mecánica, ese fuelle pasa a ser un globo. Lo que vamos a generar es una presión positiva externa, con lo cual vamos a inflar ese globo o ese pulmón. Este ejemplo de globo ayuda mucho a entender una parte de la dificultad que tiene la ventilación mecánica. Todos sabemos que hay globos que se inflan muy bien, muy fácilmente, soplamos y se inflan fácilmente sin mucha presión, y otros, sin embargo, que son duros y necesitamos generar una presión muy alta para poder inflarlos. Y esa es una de las cosas que nos encontramos a trabajar con este tipo de pacientes. Y pon la anterior un momento. Gracias. Otra cosa que hay que entender también es hacia dónde va a ir la dinámica de fluidos y de gases. Lo más básico es que los gases y los líquidos van a ir siempre de la zona de mayor presión a donde menos presión hay. El ejemplo más tradicional, un tubo con agua, donde tenemos una tubería, donde tenemos una fuga y sale agua y perdemos agua por ahí porque va hacia donde menos presión hay. Esto llevado al tema respiratorio, pues hace que al aplicar presión positiva, ya sea con una bolsa autoinflable como en el ejemplo este, o con un ventilador mecánico, si no aislamos correctamente la vía aérea, perderemos ese aire hacia vía aérea superior. Y vamos a realizar ya la primera pregunta de la sesión. ¿Por qué creéis que hacemos traqueotomías al paciente crítico? Patricia, te paso. Sí, bien, como hemos comentado, esta sesión es interactiva, con lo cual tenemos aquí varias preguntas y mi compañera Vivi las va a compartir con nosotros. Entonces, en pantalla les sale ya la pregunta que tenemos y por favor tienen un minuto para poder contestar a la pregunta. ¿Por qué hacemos traqueotomías al paciente crítico? Es de opción múltiple y pueden empezar a votar. ¿Vale? Tenemos que el 46% es porque reduce la mortalidad a largo plazo, luego un 44% disminuye el número de neumonías, un 43% opina que disminuye el espacio muerto y un 24% facilita los cuidados. No sé qué es lo que opinas al respecto. Bueno, hay diversas opciones que ahora vamos a ver un momento. En este caso, lo mejor es recurrir a la evidencia científica. Yo creo que podría Patricia explicarnos en qué nos puede ayudar Clinical Sky en esto. Sí, perfecto. Mira, vamos a entrar, ya que lo comentas. Dentro de Clinical Key sabemos que tenemos acceso a través de nuestras instituciones a clinicalkey.es, es la versión en español que alimenta tanto a España como Latinoamérica. Nosotros siempre recordamos y recomendamos que tengamos un perfil de usuario para poder no solamente encontrar resultados, sino aprovechar todas las funcionalidades que tiene Clinical Key. En este caso, en la parte de traqueotomía, vamos a buscar los resultados que podamos tener aparte de traqueotomía en la UCI. Y como vemos, nos van a salir, en este caso, resultados, 3.162 resultados, de los cuales podemos filtrar tanto por idioma, en español 208, en inglés 2.044,
2466 y diferentes tipos de contenido que, no sé, según lo que te estoy enseñando, ¿qué te parecen al respecto, Enrique? A mí, en este caso, para hacer una revisión, lo más fácil sería irse a las revisiones, a los metaanálisis y revisiones ya realizadas. Si pasas a la siguiente. Sí, perfecto. Aquí lo que dicen estos estudios, estas revisiones, es que no hay evidencia científica clara para que nos indique por qué tenemos que realizar las traqueotomías. Sí que muchos estudios indican, se mueven a favor de unas u otras causas y se mueven sobre todo en base a experiencias personales y opiniones de expertos. Revisando estos artículos, sí que hay unas indicaciones al final recomendadas que son seguras y se han demostrado fiables, que son: mejora la comodidad del paciente, facilita los cuidados, siempre se aconseja la humidificación de las secreciones, porque uno de los problemas que puede haber es la obstrucción de la cánula por secreciones espesas. Evita o reduce las lesiones tardías del tubo traqueal, sobre todo las lesiones que pueden producirse en las cuerdas vocales, que en este caso dejaremos libre. Disminuye el espacio muerto, sí que disminuye el tiempo de ventilación mecánica, y respecto a la mortalidad es curioso que según los estudios sí que está demostrado que disminuye la mortalidad a corto plazo, pero no a largo plazo. Sin embargo, que no está demostrado que prevenga complicaciones laringotraqueales. Estas complicaciones se van a producir por el neumotaponamiento y es el mismo que en el tubo traqueal. No disminuyen el número de neumonías. Esto hace que las medidas para evitarlas, por ejemplo, las puestas en marcha por el proyecto Neumonía Cero, sean las mismas en el caso de traqueotomía que en el caso del tubo traqueal, y no está demostrado que disminuya el tiempo de estancia en UCI. Respecto a estos dos casos que he puesto con una estrella, es curioso que sabemos que sí que disminuye el tiempo de ventilación mecánica, pero no disminuye el tiempo de estancia en UCI. Y hay que tener en cuenta que ¿por qué hacemos la traqueotomía? La traqueotomía no cura, no la realizamos para curar al paciente, sino para mejorar la situación con la que nos vamos a encontrar a este paciente. Ya centrándonos en los cuidados de enfermería, respecto a estos pacientes son muy amplios y cubren todos estos aspectos que veis: realización de la traqueotomía, paciente con ventilación mecánica, etc. Lo que pasa es que hablar de todos estos temas daría para muchas sesiones, y hoy nos vamos a centrar solamente en el manejo de distintos tipos de cánulas. Y sí que creo que Clinical Skin nos ofrece, Patricia, más información sobre estos cuidados, ¿no? Efectivamente, dentro de una de las soluciones que tiene Elsevier se encuentra Elsevier Clinical Skills, que es una plataforma en la cual podemos ver procedimientos enfermeros y que nos facilita el poder revisar toda esta información. En el caso, por ejemplo, de lo que son la traqueostomía, podemos hacer una búsqueda y nos van a dar diferentes resultados de procedimientos, que también los podemos sacar en un listado definitivamente para que nos lo pueda mostrar. En este caso he ido a filtrar directamente por la palabra clave y vamos a ir a ver cómo podemos utilizar o cómo podemos colocar una traqueostomía, en este caso, tanto en todo el procedimiento en sí. Empezando por una vista rápida, un pequeño resumen de lo que vendría a ser el propio procedimiento enfermero, luego los materiales que son necesarios para este procedimiento, desde guantes, mascarillas, pinzas, etcétera. Además, una breve demostración en vídeo, ¿vale? Que la voy a poner ahora para que podemos ver también relacionado con la traqueostomía en este caso. Hidroalcohólica, según el protocolo en vigor. Anestesia o sede al paciente, conforme a las prescripciones del médico. Aspire las secreciones traqueales. Como vemos, el procedimiento está paso a paso. Cada uno de los pasos en este vídeo, que también lo podemos utilizar para poderlo revisar con todo el personal
de la enfermero. Además, en profundidad tenemos esta información de lo que vendría a ser el paso a paso de del propio procedimiento, en este caso los materiales, cuáles son las valoraciones, preparación, el procedimiento en sí. Y además tenemos imágenes que nos pueden ayudar también a ver con más detalle el procedimiento que hemos visto en vídeo y que hemos podido repasar. Además, lo bueno de las imágenes es que las podemos ver las podemos ver una a una y además las podemos utilizar. En tu presentación me parece, Enrique, que has Mm, utilizado algunas de ah, estas imágenes. vale. eh, y además de esto, como siempre, Clinical Skills nos va a ayudar también a hacer un repaso de lo que vendría a ser este procedimiento. Si queremos hacer un checklist y mientras vamos haciendo el procedimiento u otra persona lo va haciendo, vamos revisando si se va cumpliendo todos esos pasos y además de una autoevaluación en el caso de que estemos evaluando a otras personas o personas en prácticas que querramos revisar. No sé qué te ha parecido esto, Enrique. Me parece una herramienta muy interesante, sobre todo también muy, muy importante también para los alumnos que estén estudiando esta carrera. Y hay material muy bueno. De hecho, ya he usado bastantes imágenes para esto. Siguiendo ya el caso que estamos tratando de nuestro paciente con traqueotomía, hay que decir que se realizan estas traqueotomías en los pacientes con ventilación mecánica entre el 10 y el 24%. Ya vemos que el margen, según los distintos estudios, es bastante amplio. Sí que se realizan pacientes con daño neurológico, ventilación mecánica prolongada, obstrucción de vía aérea superior y causas quirúrgicas. Y si hay un mal manejo también de secreciones, también es indicación. Todo esto también, según los estudios, puede ser un poco controvertido la causa y también es controvertido el momento de hacerlo. Al final, como norma, si se prevé una ventilación mecánica de mayor de 10 días de duración, se recomienda realizar esta traqueotomía. Pero todo tiene sus riesgos en esta vida y el manejo de cánulas traqueales, así como hacerla el estoma, también tiene complicaciones. Podemos encontrar neumotoras, enfesemas subcutáneos, fístulas, estenosis, etc. ¿De acuerdo? Creo que hay una herramienta que es StatDiEX, que nos puedes enseñar algo, Patricia, que me ha dejado encantado esta plataforma. Sí, por supuesto. A ver, eso nos ha llamado bastante la atención que en enfermería también se utiliza esta plataforma que es StudyX, es una plataforma de diagnóstico por imagen que se utiliza en muchos hospitales y centros de España y Latinoamérica, en la cual se puede llegar a buscar contenido relacionado a lo que estemos buscando o ir directamente por las diferentes categorías. En tu caso, estabas buscando información sobre neumotórax y es la que al final pues, nos has mostrado y que también quería compartir con el resto de personas que están aquí. Podemos entrar directamente a resultados de neumotórax y podemos además hacer una comparativa con diagnóstico diferencial. En este caso, está además de las imágenes que ahora les voy a empezar a mostrar, tenemos estructurado de tal manera todos los diagnósticos dentro de StudyX para que puedan podamos llegar a un diagnóstico diferencial y podamos decidir cuál es el diagnóstico final con diferente terminología, imagen, este diagnóstico diferencial para poder comparar. Además, cuáles son los problemas clínicos que pueden resultar, además de hacer un checklist del propio diagnóstico y todo con diferentes referencias. Estas referencias son las últimas referencias que están ligadas, no necesariamente del Sevier, sino de otras casas en las cuales podemos leer esos artículos dependiendo un poco de lo que tenga suscrita nuestra institución. En este caso, hablábamos de imágenes que podemos ir y revisar no solamente en esta pequeña pantalla, también las podemos ver a pantalla completa, que nos puede mostrar en este caso, en el caso de neumotórax, y además,
le he cerrado, perdón, además de esto, cosas del directo, de poderlas ver efectivamente dentro del propio, de la propia imagen, ¿vale? Voy a ir, lo bueno es que siempre podemos regresar a las búsquedas que hemos visto, ¿vale? Y aquí pues teníamos la propia imagen, ¿no? En este caso he regresado a lo que vendría a ser la búsqueda. Voy a regresar al caso que neumotórax, neumotórax, ya está ahora. Ah. A ver, neumotórax. A ver si me sale. Lo bueno es que si me equivoco al escribir, también StudyX me va a recordar, ¿vale? Y me va a dar las respuestas que son efectivamente de cómo se escribe, ¿vale? La búsqueda. Y además, como hemos comentado, podemos ver esa pantalla, la imagen en pantalla completa, pero también podemos descargar a una presentación. Y además de descargar una presentación, además podremos ver diferentes casos, que creo que más adelante nos vas a señalar un caso relacionado, Sí. y imágenes de anatomía, los cuales también nos pueden situar, en este caso, bueno, uno relacionado en el caso de pleura, y podemos ver no solamente la imagen en pantalla completa, lo que hemos comentado, descargar a una presentación de PowerPoint, que las podremos utilizar sin ningún problema, ya que la propia imagen tiene lo que es el logo de StudyX en la parte inferior y además de un pie de imagen. Bien, no sé qué te ha parecido esta Pues, plataforma. Esta herramienta yo la casualidad que estaba preparando otro curso de traqueotomías también y me la encontré buscando recursos y me ha parecido, vamos, he usado muchísimos de ellos. De hecho, vamos a ver luego algún ejemplo que es muy útil. En enfermería es verdad que no diagnosticamos, pero sí que es verdad que se comprende mejor a través de estas imágenes y estos casos. Y las imágenes anatómicas me parecen de muy buena calidad. Perfecto. Seguimos entonces con el caso. Sí. Bueno, pues vamos a retomar otra vez el caso de nuestro paciente. A los 13 días le hicimos la traqueotomía. Vamos a ir viendo que hay distintos modos de trabajar, distintos tipos de cánulas y elementos, y también pasa lo mismo con el estoma y las técnicas de realización. Tenemos que saber qué tipo de elemento y qué tipo de estoma estamos manejando con nuestro paciente, porque va a llevar unas determinadas peculiaridades aparte de la técnica de hacer. Por ejemplo, de forma general hablaremos de estomas quirúrgicos y estomas percutáneos. El estoma quirúrgico, 3 puntos que no hay que olvidar. Se trata de, se realiza el estoma mediante suturas de estructuras. Esto va a generar un estoma más amplio, con lo cual va a haber más riesgo de fuga pericánula traqueal y al haber estructuras suturadas va a haber menos riesgos de cierre cada vez que tengamos que cambiar por protocolo nuestra cánula traqueal. Si en el estoma percutáneo se trata de realizar el estoma mediante estructuras dilatadas, esto genera un estoma más estrecho con menos riesgo de fuga pericánula traqueal, pero también implica que el cambio de cánula traqueal va a ser, tiene que ser más rápido y más con personal experto, porque hay más riesgo de cierre y puede existir la imposibilidad de recanular al paciente. Una vez que está hecho el estoma del paciente, vamos a ver un poquito las fases por las que vamos a ir pasando. De forma así muy general, vamos a hablar de que primero vamos a tener el paciente sometido a ventilación mecánica, luego pasaremos a una segunda fase donde vamos a hacer desconexiones de la ventilación mecánica e ir alargando los tiempos de esas desconexiones hasta conseguir pasar 24 horas seguidas sin necesidad de conectar a la ventilación mecánica, pasaremos a la fase de oclusión de la cánula y al final la retirada definitiva y cierre del estoma. Otras etapas posibles he puesto ahí, la deglución del paciente, que luego hablaremos brevemente de ello, y en cualquier momento hay que tener en cuenta que podremos necesitar volver a aislar la vía aérea. Recordemos que estos pacientes ya tienen muchos problemas añadidos de debilidad muscular, en este caso, por ejemplo, un sajo de cepa nocturna, y eso nos va a marcar el tratamiento a lo largo de... ¿Podemos pasar?
¿Qué elementos de forma general tienen las cánulas? Pues lo que vemos ahí, lo que conocemos básicamente todos. Un fiador con punta redonda, un obturador que nos va a ayudar a la hora de introducir la cánula, luego lo retiramos. Una cánula externa, una cánula interna, la camisa interna también llamada, que es un recubrimiento interno que podemos usar o no según nuestros protocolos y evita que se hagan tapones y que se obstruyan las cánulas por presencia de secreciones. Un balón o neumotaponamiento con su válvula de inflado, la superficie de apoyo y un adaptador de 15 milímetros universal, que es el que adapta el que permite conectar a tubos orotraqueales o cánulas traqueales cualquier fuente de oxígeno o cualquier elemento de ventilación mecánica. También vemos en la imagen B un tapón rojo, que es un tapón obturador para poder taponar la cánula traqueal. Estos elementos y otros, la presencia de estos elementos y otros, nos va a permitir poder hablar de distintos tipos de cánulas. Las primeras, cánulas largas o cortas. La diferencia es que en la corta, el elemento de sujeción va a estar unido directamente a la cánula traqueal. En la larga, ese elemento es móvil y además la cánula es más larga. Esto permite que en el cuello, en pacientes muy obesos, si colocamos una cánula corta podemos provocar que se quede mal posicionada y sin embargo la larga nos permite llegar hasta el punto que queremos. Hablamos también de cánulas fenestradas o no, que la fenestración es un agujero que está por encima del tubo del neumotaponamiento y permite la conexión entre la vía aérea inferior y la vía aérea superior a través de la cánula. Hablamos también de cánulas con o sin aspiración subglótica. La aspiración subglótica es un tubo conectado a un orificio por encima del neumotaponamiento y se conecta a un sistema de aspiración intermitente. Este recoge las secreciones que vienen de vía aérea superior y que podrían llegar a pasar a vía aérea inferior y provocar neumonías. Esta está indicado tanto en tubos traqueales como en tubos orotraqueales, según en el proyecto Neumonía Cero. Y luego, por supuesto, las cánulas con o sin neumotaponamiento. Seguimos la siguiente. Pero aparte de estos elementos hay que conocer con cuál estamos trabajando en nuestra unidad, porque también cada marca comercial tiene sus propias características. Por ejemplo, en el caso del conector universal de 15 milímetros, he cogido aquí dos marcas comerciales, la Portes y la Sinley. En el caso de la Portes, ese conector está unido directamente a la cánula, con lo cual la camisa interna es un elemento independiente. Sin embargo, en la Sinley ese conector está unido a la camisa interna, con lo cual siempre tendremos que trabajar con esa camisa interna. Pasamos ya. Y otro elemento más es la válvula fonatoria. La válvula fonatoria es una válvula que se conecta a la cánula traqueal, la podemos conectar a la cánula traqueal con neumotaponamiento desinflado y fenestrada, que permite la inspiración a través de la válvula y la expiración por vía aérea superior. ¿Esto qué ventajas puede llevar? Que al inspirar a través de la cánula traqueal evitamos el espacio muerto superior, con lo cual mejoramos el flujo ventilatorio y disminuimos el trabajo inspiratorio. Y al expirar por vía aérea superior, porque esta válvula impide que salga el aire por esa cánula, permite la fonación del paciente con las ventajas que tiene. Y esto. Un elemento muy importante que puede mal trabajado y puede llevar a hacer daño al paciente es el neumotaponamiento. Funciona exactamente igual que el tubo orotraqueal. Son balones de alto flujo y baja presión y hay que tener en cuenta que la mucosa traqueal es una mucosa muy vascularizada. Los capilares se obstruyen a los 37 milímetros de mercurio o con presiones con 50 centímetros de agua. Por eso el máximo de presión de estos neumotaponamientos se recomienda que sea 25 milímetros de mercurio o 34 centímetros de agua. Y la presión recomendada entre 17 y 22 o 25 y 30. Presiones superiores puede llevar a lesionar esa tráquea, puede producir sangrados, estenosis traqueales posteriores, incluso en los casos más extremos fístulas traqueoesofágicas, que son bastante graves. Bueno, y vamos a centrarnos ya en nuestro paciente que teníamos hecho. Recordemos que a los 13 días le hicimos la traqueotomía, ¿vale? Y vamos a ver fase por fase. En esta primera etapa voy a lanzar una pregunta a la audiencia. Nuestro paciente se encuentra conectado a ventilación mecánica sin iniciar las desconexiones del respirador. ¿Cuál es la afirmación correcta de las siguientes? Que va a poner Patricia. Sí, ahí iniciamos la votación. ¿Vale? Tienen menos de un minuto para resolver esta
esta pregunta. Sí, es completamente anónima, con lo cual pues nos va a venir bien saber las respuestas y finalizamos la votación. Comparto resultados y te comento. La pregunta era, durante esta primera etapa nuestro paciente se encuentra conectado a ventilación mecánica sin desconexiones. ¿Cuál es la afirmación correcta? Tenemos que el 56% dice que todas son falsas, el 26% la ventilación mecánica se debe realizar exclusivamente con cánulas no fenestradas, un 14% dice que al estar conectado al respirador el paciente siempre estará sedado y un 5% en esta etapa el paciente siempre permanecerá encamado porque no se debe levantar al sillón a un paciente bajo ventilación mecánica. ¿Qué opinas sobre estas respuestas? Pues la correcta es que todas son falsas en este caso. En el caso, cuando hablamos de ventilación mecánica, tendemos a imaginarnos siempre un paciente conectado al respirador, pero en una modalidad controlada. Sin embargo, cuando hablamos de ventilación mecánica, incluye cualquier modalidad ventilatoria del paciente, desde la más invasiva, que sería la modalidad controlada, a una presión de soporte donde el paciente es el que maneja la respiración y le añadimos un poco de presión de soporte que le falta, un poquito de presión positiva. ¿De acuerdo? Con lo cual, sí, bueno, la anterior, vale, no, déjalo. Con lo cual, el paciente no tiene que estar sedado, tampoco, es mentira, ¿de acuerdo? Porque el paciente en las últimas fases de la ventilación mecánica, en presión de soporte, el paciente necesitamos que esté despierto para poder realizar eficazmente la ventilación. ¿De acuerdo? Y respecto a la movilidad del paciente, hay que intentar movilizarle lo antes posible. Y una de las cosas que se hace es iniciar la sedestación al sillón. Obviamente, cuando está con bajo sedación, no, pero lo antes posible. Y vamos a necesitar, se puede realizar la ventilación mecánica con estos dos tipos de cánulas. Bueno, cuando hablamos de ventilación mecánica, por usar lo mismo, vamos a tener que asociarlo siempre a la idea de aislamiento de la vía aérea. Es imprescindible aislar la vía aérea para aplicar ventilación mecánica en cualquiera de sus modalidades. Y para ello, ¿qué tipos de cánula necesitamos? Una no fenestrada o una fenestrada. Si usamos una cánula no fenestrada, el neumotaponamiento siempre tiene que estar inflado y la camisa interna se puede usar o no según el tipo de marca comercial o según los protocolos de la unidad. Y si es una cánula fenestrada, el neumotaponamiento estará inflado, pero es imprescindible usar una camisa interna no fenestrada. El problema que añadimos ahora es que al añadir cánulas fenestradas también, con las que sí que se puede permitir, sí que se puede ventilar, siempre que usemos una camisa interna con la que obstruimos esa fenestración, el problema está en que si no aislamos bien la vía aérea, podemos hacer que esa ventilación, esa presión positiva que introducimos, se nos vaya hacia vía aérea superior. Lo que decía antes de que el aire siempre va a ir hacia donde menos presión haya y donde más fácil resulte. En el caso de usar una cánula no fenestrada, si no inflamos correctamente el neumotaponamiento, lo tenemos desinflado, vemos ahí, ahora se aparece, que esa ventilación va a ir hacia vía aérea superior, pero no hacia el pulmón. Y si usamos una cánula fenestrada, podemos ventilar, aplicar esa presión positiva, pero manteniendo siempre el neumotaponamiento inflado y la fenestración taponada con la camisa interna adecuada, ¿de acuerdo? Porque si no también perderíamos esa presión positiva aplicada. Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a iniciar desconexiones del respirador, ¿de acuerdo? Y lanzo otra pregunta. Nuestro paciente estaba conectado a ventilación mecánica con cánula traqueal no fenestrada, porque seguimos en la línea esta, ¿vale? Para iniciar la etapa de desconexiones temporales, ¿es necesario cambiar la cánula traqueal fenestrada por una no fenestrada? Bueno, lanzamos la pregunta. Nuevamente lanzamos la pregunta. Tienen un minuto para contestar. El 70% opina que no y un 30% opina que sí. Pues, ¿Qué te parece?
Efectivamente, al principio de esta etapa no es necesario cambiar la cánula fenestrada. Y vamos a explicar por qué. He puesto aquí esta imagen de un maratón, ¿de acuerdo? Y yo siempre digo que tenemos que centrarnos en nuestro paciente. El paciente que tenemos, hablábamos de que es obeso, CEPAZ nocturna, tiene polineuropatía, tiene pérdida de masa muscular, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto lo que vamos a hacer ahora es intentar que ese paciente, que sí, que estamos todos acostumbrados a respirar toda la vida, pero para él va a ser entrenar, puede llegar a ser entrenar a correr un maratón. Y cuando entrenamos a correr un maratón, a alguien, nos encontraremos gente con buena forma física, que los primeros entrenamientos podemos ponerla a correr 45 minutos, y otra gente que no puede correr ni siquiera 5 minutos y tendremos que hacer paseos despacio. Y conseguir al final correr un maratón a lo mejor en 3 años, pero no antes. ¿De acuerdo? Pues en este caso es exactamente igual. Vamos a ir despacio. Hay que partir de la base, ¿vale? Que antes he comentado lo de que podía estar con cánulas fenestradas o no para aplicar ventilación mecánica, pero porque podemos volver siempre en una situación a volver atrás, ¿vale? Partimos en esta base que, como no hemos hecho desconexiones, seguimos con una cánula no fenestrada. Respecto al uso de cánulas fenestradas, pues aquí estoy viendo que hay preguntas con dudas y con un poquito de polémica, que siempre es buena, pero volvemos a revisar la bibliografía que hay al respecto de los estudios. Y aquí nos encontramos también de todo. Hay estudios, hay autores que desaconsejan el uso de cánulas fenestradas y pasan directamente de la fenestrada casi a la desconexión del paciente total. Otros estudios que aconsejan su uso, pero aconsejan ir reduciendo el calibre de la cánula traqueal para ir mejorando el flujo hacia la vía aérea superior. Y otros estudios sí que lo aconsejan también, sobre todo si hay debilidad, como nuestro paciente, puesto que mejora el flujo ventilatorio y disminuye el trabajo inspiratorio. En cualquier caso, el uso de cánulas fenestradas nos permite la posibilidad de aislar de inmediato la vía aérea en caso de urgencia. Bueno, por supuesto, esto va a exigir una valoración continua del estado del paciente. Si pasamos a la siguiente, ¿qué tipo de cánulas vamos a usar en este periodo? Podemos usar prácticamente todas, ¿vale? Siempre en el primer intento lo mejor es seguir manteniendo la cánula fenestrada. Digo, la cánula no fenestrada y el neumotaponamiento inflado. Hay que tener en cuenta la situación, la debilidad que demuestra este paciente y que muchos pacientes una desconexión de 5 minutos ya acaban literalmente agotados y hay que reconectarles al ventilador de forma rápida. Luego podemos usar esa misma cánula fenestrada, digo no fenestrada, perdón, con el neumotaponamiento desinflado y destaponada, ¿vale? Con lo cual el aire entraría por la cánula traqueal y saldría por los dos lados, vía aire superior y cánula traqueal, o podemos cambiar a un modelo de cánula fenestrada con la fenestración abierta, un neumotaponamiento desinflado y usar el taponamiento o no, ¿de acuerdo? En el caso de usar cualquier modelo de cánula, pero con la cánula traqueal abierta, recordemos que para la inspiración el aire, como evitamos a través de la cánula traqueal el espacio muerto hacia la área superior, por ahí vamos a encontrar mayor flujo de aire. Por lo tanto, va a ser por donde administramos el oxígeno al paciente. Y siempre hay que recordar que cuando terminamos el periodo de desconexión temporal y volvemos a reconectar al paciente, usemos cualquier tipo de cánula, necesitamos volver a aislar la vía aérea adecuadamente, inflando en el neumotaponamiento y taponando la fenestración si la tenemos. Pasamos a la siguiente. Vamos a pasar ya a la tercera etapa del paciente. ¿Vale? Hay autores que describen más etapas. He intentado hacer un resumen más breve. Y lanzo otra pregunta. La etapa esta incluiría ya la desconexión permanente del respirador y permanecer al paciente sin esa ventilación mecánica 24 horas y varios días incluso. ¿Creéis que en esta etapa apenas existe ya riesgo para la seguridad del paciente porque el paciente está mejor y podemos relajar nuestra atención y cuidados? Ya hemos lanzado la pregunta. Tienen 1 minuto para resolverla, para responderla. Y la pregunta era, ¿cree que en esta etapa apenas existe riesgo para la seguridad del paciente y podemos relajar nuestra atención y cuidados? Un 99% dice que no. Efectivamente, eso es. No se puede, ¿vale? Podemos
pensar que, y es verdad, que la situación ventilatoria del paciente ha mejorado y que no necesitamos ventilación mecánica. Pero hay que pensar que solamente la estancia en UCI y sobre todo la estancia a más prolongada, más riesgo, implica ya un riesgo para el paciente. Por ejemplo, una aspiración de secreciones podemos provocar una neumonía, una infección en el paciente. Aunque tengamos, y eso va a depender de la calidad de la técnica, pero ante la misma calidad va a depender también del número de actuaciones. Contra más veces aspiremos al paciente, más posibilidades de provocarle una neumonía, con lo cual no tenemos que relajar nuestra atención y nuestros cuidados. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente, Patricia. Sí, me parece que en este momento tenías algo relacionado con Clinical Key y una búsqueda relacionada con la retirada de la cánula, ¿cierto? No, yo creo que eso un poco más adelante te la digo. Yo creo que estaba Vale, relacionada con las válvulas fonatorias. vale, perfecto. Y aquí, explico una cosilla y ahora lo vemos esa búsqueda, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, respecto a nuestro paciente, seguimos, ¿vale? Y ya lo tenemos desconectado, 24 horas. ¿Qué tipo de cánula podemos usar? Pues podemos usar ya cánulas fenestradas con la fenestración abierta y neumotaponamiento desinflado. ¿Se ha quedado lo de votaciones, Patricia, puesto? Y recurrir al taponamiento o no de la cánula fenestrada. Y también podemos usar válvulas fonatorias. En este caso, vamos a volver a nuestro paciente, ¿de acuerdo? Nuestro paciente era un paciente que tenía ya SAOS y CPAP nocturna, con lo cual vamos a tener que adaptar esta fase a nuestro paciente. No podemos pretender que un paciente con estas características ya domiciliarias y que por la noche necesita un poco de presión a través de la CPAP domiciliaria para poder mantener una buena condiciones respiratorias y pensar aquí que vamos a conseguir fácilmente mantener 24 horas sin conectar a ventilación mecánica de ningún tipo y a las 7 de la mañana tener una gasometría correcta. Lo más normal es que el carbónico esté por las nubes. Una de las cosas que se puede realizar en esta fase es el descanso nocturno. Mantenemos por el día al paciente desconectado del respirador y por la noche le volvemos a aislar la vía aérea y lo conectamos al ventilador con presiones adecuadas para el paciente. Y en este caso es lo que se estaba haciendo. Y respecto al uso de la válvula fonatoria, pues aquí es donde venimos, donde decías antes, Patricia, lo de la búsqueda bibliográfica. Hay Eso es. controversia, ya hay muchos hospitales que usan uno tipo o no. ¿Qué nos ofrece aquí sobre esta búsqueda? Sí, Clinical Key, pero antes, nada, felicitarte porque me gustan mucho tus animaciones. La verdad es que aclaran mucho todo el caso que estamos viendo. Bien, entonces, lo que comentábamos, dentro de Clinical Key, a Patricia, ver perdona, ¿se qué... ha quedado lo de votaciones, la imagen o se me olvidado? Vale, a ver, déjame ver. Sí, vale, ahora sí ya no debería de Vale, gracias. aparecerte. Vale. Bien, entonces, estábamos comentando sobre Clinical Key. En este caso, queríamos ver resultados sobre la retirada de la cánula en traqueostomía. Traqueostomía. Bueno, se puede buscar con acentos y sin acentos también dentro de Clinical Key. Comentarles que en este caso lo que estamos buscando son resultados de, a ver, he escrito algo raro. A ver, retira. Bueno, voy a poner directamente cánula en traqueostomía y listo. ¿Vale? Como hemos comentado, tanto con acento como sin acento, ¿vale? Podemos escribirlo dentro de Clinical Key también en español y en inglés y los resultados nos van a salir en ambos idiomas. En este caso estamos buscando revisiones sistemáticas relacionadas con este tema. Vemos los diferentes resultados que nos aparecen, no solamente, para recordarles que todos los que están aquí son a texto completo. Muchas veces nos aparecen resultados que no están dentro de Clinical Key, pero sin embargo nos da la posibilidad Clinical Key de llegar a esos resultados desde nuestra propia biblioteca a través de un botón que nos puede salir en la parte inferior o además dentro del propio artículo tenemos la opción de verlo desde PubMed.
¿vale? Y entonces es aquí donde podremos ver esos resultados. No son del Sevier, pero sin embargo los tenemos dentro de Clinical Key. Nos va a dar la posibilidad de poder leer el resumen o, si lo tiene suscrito mi institución, ver ese texto completo. Relacionado con la búsqueda que habíamos comentado, en este caso revisiones sistemáticas, y hemos puesto en este caso que sean a texto completo. A ver un momento, que a veces las cosas nos aparecen, A veces. sí, a veces internet va de aquella manera, y entonces, nada, he estado revisando artículos y entre ellos había uno específico sobre el tema que estábamos viendo el día de hoy. Y efectivamente, podemos navegar dentro de este artículo, lo podremos descargar en PDF si queremos guardarlo y tenerlo también guardado dentro de nuestro móvil o de nuestro ordenador. Pero lo que me llamó la atención aquí leyendo fue sobre las conclusiones. Pues si quieres explicar esta conclusión que Sí. nos pone en este artículo. Volvemos respecto a las válvulas fonatorias, volvemos a lo mismo que nos estamos encontrando en las múltiples revisiones sobre este tema y en los distintos campos, ¿vale? No hay estudios que indiquen que un método, usar las válvulas o no usarlas, conllevan ventajas o desventajas en un caso o en otro. Con lo cual, esto hace que sea muy fácil que a nuestro hospital, que por ejemplo no las usamos, venga a otros compañeros de otro sitio y digan, no, pues es que nosotros siempre las usamos, ¿vale? Y es lo que nos dice en la bibliografía. Un poco todo vale, pero dentro de unas normas, ¿de acuerdo? Bien, entonces volvemos al caso y tenemos una pregunta. Sí, en este caso ya hemos conseguido en nuestro paciente mantenerle sin necesidad de conectar la ventilación mecánica, ¿de acuerdo? Y llegaría el momento final, que sería retirada de la cánula y cierre del estoma. Y la pregunta que lanzo, ¿se realiza la decanulación exclusivamente en las unidades de cuidados intensivos? ¿Qué creéis, verdadero? El 76% opina que es falso y un 24% que es verdadero. ¿Qué es lo que opinas, Enrique? Efectivamente, es falso, ¿vale? Una de las, ahora lo veremos, las condiciones que tiene que cumplir el paciente para retirar la cánula traqueal, si la pone la siguiente, lo voy explicando, ¿vale? Estas son las condiciones que vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Para cumplir, con retirar totalmente la cánula. Vamos a necesitar que se haya superado el proceso causal, pero hay que tener en cuenta de dónde parte. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro paciente teníamos una parada respiratoria en el contexto de insuficiencia cardíaca. Difícilmente vamos a solucionar esa insuficiencia cardíaca hasta poder para poder decanularle del todo. Vamos a necesitar buscar la competencia, encontrar la competencia de la vía aérea superior, una ventilación de vía aérea superior e inferior efectiva. Necesitaremos una desvinculación total de la ventilación mecánica. Aquí los estudios dicen lo mismo. ¿Cuántos días? Pues unos hablan de 2, otros recomiendan 8. Yo creo que lo más lógico en estos casos es adaptarlo a nuestro paciente y ver la evolución. Obviamente en un paciente que ya llevamos 50 días conectado a ventilación mecánica, aunque sea de forma intermitente, yo tiraría más a acercarme a 8 que a 2. Antes de la retirada se aconseja mantener la cánula tapada 24-72 horas, ¿vale? Recordemos que respirando a través de la cánula traqueal bajábamos el esfuerzo inspiratorio, con lo cual tendremos que asegurarnos que sea capaz de superar ese esfuerzo inspiratorio superior. Es muy importante la fuerza y efectividad tusígena, así como en la vigilancia de las secreciones. Un aumento de secreciones o un cambio en el color de estas me va a indicar posiblemente otra infección añadida del paciente y no me va a permitir decanular al paciente. De hecho, entre el 2 y el 5%, se ha ido para adelante. Bueno, sí, perdón. Entre el 2 y el 5% de los casos, otra más, fracasa fracasa la decanulación por mal manejo de secreciones. Pero figuraba, por ejemplo, un caso que tengamos un paciente que no necesita ya ventilación mecánica desde hace días, pero sin embargo no es capaz de expulsar las secreciones por vía aérea superior.
de vez en cuando tendremos que aspirarle. Eso no es una indicación para permanecer en la UCI, ¿de acuerdo? Con lo cual no es necesario mantenerlo de canular al paciente en la UCI. La siguiente, pasamos. Respecto al estoma, la decanulación implicará el cierre definitivo del estoma. Hay que tener en cuenta que si está realizado quirúrgicamente habrá que retirar los puntos de sutura y si está realizado por dilatación de estructuras, en las primeras 12 horas se calcula que el 50% del estoma se habrá reducido. Eso también hay que tenerlo en consideración porque la recanulación en ese momento, en caso de emergencia, se puede complicar bastante. Y el cierre total se estima en 3-4 días, pero todos sabemos que no podemos encontrar casos en que se dilata este tiempo. Si pasamos a la siguiente. Respecto al tema de la devolución, ¿de acuerdo? No es imprescindible decanular al paciente, que el paciente sea capaz de deglutir sin problemas para decanularle, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que la traqueotomía no solo no previene la aspiración, sino que incluso puede llegar a favorecerlo, con lo cual hay que hacer una técnica tranquila y bien estructurada. Podemos valorar la deglución en lugar de introducción de alimentos, o con una endoscopia o con videofluoroscopia. Y muy importante el hecho de que el neumotaponamiento no previene la aspiración. Si pasamos a la siguiente, respecto a esto, vemos un caso clínico que hay en Statics que no muy gráfico. Vemos un paciente con una cánula traqueal y el neumotaponamiento perfectamente inflado. Le han puesto bario y vemos que en la radiografía se ha ido ese bario a través del neumotaponamiento al pulmón. Esto es un ejemplo que demuestra perfectamente que no solo no va a prevenir la aspiración de forma completa y que ayuda mucho para prevenir las neumonías los sistemas de aspiración subglótica. Podemos pasar a la siguiente. ¿Vale? Y luego ya para finalizar todo esto, durante todo el proceso, desde el inicio, es muy importante la comunicación con el paciente. En el primer sentido, la necesidad de información, tanto para el paciente como dirigida a la familia. Hay que explicarles bien, siempre que el paciente no esté sedado, porque si no es la responsable de la familia. Hay que explicarles bien por qué se va a hacer, cómo se va a hacer y dejarles muy claro que este estoma es temporal, porque casi todos piensan que ya se van a ir a casa para toda la vida con el estoma y eso les da mucho miedo. En España el consentimiento informado es imprescindible. Respecto a la comunicación con el paciente va a ser muy difícil. Hay que tener en cuenta el estado neurológico del paciente, que recordemos que en un paciente intubado con cánula traqueal es más difícil de valorar y podemos usar muchos métodos que encontramos por ahí, pictogramas, escritura, etc. Respecto a esto hay que recordar que la polineuropatía nos impedirá realizar una escritura fluida. Y muy importante la presencia del familiar, porque disminuye el estrés del paciente y nos conseguiremos comunicar con el paciente más fácilmente. Respecto a la información dirigida a la familia, creo que Patricia tenéis también material. Sí, efectivamente, respecto a la comunicación con el paciente y su familia, dentro de Clinical Key tenemos diferentes fichas de educación para pacientes. Podemos filtrar desde un inicio yendo a educación para el paciente y en este caso poner traqueotomía o traqueostomía. Como vemos, directamente me da unos resultados de búsqueda. En este caso 26, 18 en español y 5 en inglés. Lo bueno de estas fichas de educación para pacientes es que no solamente las vamos a tener en inglés y en español, también nos pueden aparecer en otros idiomas diferentes, como es en este caso el cuidado después de la propia traqueostomía o en el caso de la propia traqueostomía al inicio, cómo se puede curar, ¿no? En este caso vamos a ir a ver directamente sobre la traqueostomía, el cuidado posterior de la traqueostomía y entraremos a ver el propio procedimiento. Este está en inglés y como podemos ver nos sale con información que es muy fácil de leer. Bueno, ahora mismo está en inglés, pero la pasaremos al español para que la puedan ver. Pero contesta las primeras preguntas que puede tener un paciente, en este caso de un procedimiento, de cómo hacer un seguimiento de
de este procedimiento, puede ser también de una enfermedad o puede ser de la toma de una medicación. Resuelve estas preguntas. Nos ayuda mucho porque lo que va a hacer es establecer una relación más cercana en este caso, con el enfermero que nos va a dar esta información, y además nos va a evitar que vayamos a Google a encontrar información que no es veraz en muchos casos, y nos va a dar también la confianza de poder hacer preguntas ya un poco más avanzadas y directamente. Para poder imprimir esta información y poderla personalizar, en este caso tenemos en varios idiomas. Iríamos a la opción de imprimir y desde aquí lo podemos personalizar. Vamos a elegir un idioma, en este caso vamos a empezar por el español y vamos a poner seguir las indicaciones, seguir las indicaciones en casa, ¿no? Podemos poner el nombre de contacto de quien le está dando esta ficha de educación para pacientes. No es obligatorio, pero tenemos la forma también de poner un número de teléfono, un correo electrónico de contacto del propio hospital o del propio equipo que le está atendiendo, además del tamaño de letra. Para personas de edad avanzada, con letra grande sería suficiente, sino con letra mediana se puede descargar un archivo PDF imprimible. En este caso voy a sacar uno en español, vamos a ver en otros idiomas y los voy a mostrar todos para que lo puedan ver. En este caso también nos sale en vietnamita. ¿Vale? Tenemos hasta 11 idiomas diferentes. En este caso solamente nos aparecen 3 o 4, me parece. Y vamos a ir uno más, el que nos salía en inglés, porque hay algo que les quiero mostrar también dentro de la propia ficha de educación para paciente. Nos sale, vamos a ir a la primera que estaba en español, nos sale en la primera página la parte de la personalización que hemos hecho con las indicaciones y el contacto, y además ya nos viene la ficha. Como vemos, nos sale una imagen en la cual el texto aparece en español y ese mismo, si vamos a la otra que teníamos en vietnamita, ¿vale? Que es a partir de esta, ¿vale? Están revisados, obviamente, no se han traducido en el momento, sino son contenidos revisados. Nos va a salir también esa misma imagen ya con la transcripción en vietnamita y lo mismo nos va a aparecer, como hemos visto antes, en inglés. ¿Vale? Fichas de educación para pacientes que nos salen desde una búsqueda o desde la opción de explorar las fichas de educación para pacientes de diferentes especialidades y, como hemos comentado, hasta 11 idiomas diferentes. Bien, bueno, ya hemos entregado esta información al paciente, a su familia, y nos gustaría saber, porque nos ha causado mucha curiosidad, cómo le va a nuestro paciente. Ya para ir terminando nuestro paciente, me gustaría poder decir que el paciente ya ha sido completamente decanulado, se ha ido a planta y todo muy feliz y muy bonito, pero la vida no es así, y menos con este tipo de pacientes tan complicados, ¿de acuerdo? Volviendo atrás, ya partíamos de la base de un problema que tenía, pero es que esa pluripatología va complicando la situación del paciente, ¿de acuerdo? De tal forma que en este caso, a los 80 días, este es un caso actual, a los 80 días continúa el paciente en UCI y continúa con ventilación mecánica de forma intermitente. Se consiguió hacer una decanulación del paciente, pero falló por la presencia de secreciones y mal manejo y hubo que recanular al paciente. Y también ha tenido alguna reinfección respiratoria por medio, con lo cual hay que seguir trabajando por lo que decía antes de que no hay que levantar nuestra atención en los momentos más avanzados. Bueno, en conclusión de todo esto, vemos que los estudios no indican una línea clara de trabajo, ¿de acuerdo? Con lo cual nos podemos encontrar en distintos hospitales distintas formas de trabajar. Pero sí que tenemos que conocer qué cánulas traqueales tenemos, los elementos, las indicaciones de cada tipo y, por supuesto, lo que os he dicho de que las características según el modelo y marca comercial. Sí que debe existir un protocolo y consenso de trabajo propio dentro de esa variedad de formas de trabajar
conviene que en cada unidad se realice de una forma y evitar que venga alguien nuevo y diga, pues yo es que mi unidad lo hacía así, lo voy a hacer así, ¿vale? Porque eso sí que puede conllevar a que cometamos errores y comprometamos la seguridad del paciente. En todo momento necesita una continua reevaluación del paciente. Esto es un ejemplo muy claro que puede volver la situación atrás. Y nunca debemos olvidar que en cualquier momento podemos ir atrás y dar un paso atrás. En la primera parte he visto un comentario de alguien que ponía, cuando explicaba, la ventilación mecánica se puede dar con cánulas fenestradas y cánulas no fenestradas, ¿de acuerdo? Entonces ponía por ahí alguien que no, que solamente con fenestradas, no, se pueden usar, digo, solamente con no fenestradas, no, se pueden hacer con fenestradas. Tenemos que tener en cuenta esto que estoy hablando. En cualquier momento podemos volver atrás al paciente y no hay que estar cambiando la cánula. Una cosa, por ejemplo, que se realiza, una fibrobroncoscopia, pues tenemos que volver a sedar al paciente y no tenemos que cambiar a una cánula de una fenestrada a una no fenestrada. Podemos aislar la vía aérea taponando la fenestración y luego volver a la misma, ¿de acuerdo? Y... Bien, nada, que estamos ya con el tiempo encima, pero queremos de todas maneras llegar a la parte de preguntas y respuestas, porque vemos que hay algunas y al menos contestar un par o tres. Vivi, ¿nos puedes comentar alguna pregunta relevante? Como tenemos mucha audiencia, Sí. pues tenemos bastantes preguntas y además creo que tendréis que contestar ambos. He seleccionado por grupos a la audiencia. No preocuparos, que estamos disponibles para luego aclarar muchas más dudas. Patricia dará los detalles y también podemos contactar con Enrique, porque Enrique, como tú decías por ahí, un poco de polémica, que si son unas válvulas u otras, que cuando estás en situación no estéril, pues hace falta poner algún tipo de dispositivo que sea unidireccional para el oxígeno, que si todo esto que has dicho aplica también al paciente pediátrico, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Vale. Y en general hay varias preguntas que inciden un poco en la situación actual que vivimos. ¿Cómo está influyendo el COVID-19 en los protocolos de cuidado al paciente crítico respiratorio, como tu ejemplo? Y muy concretamente, algún oyente preguntaba sobre si la traqueomalacia se suele hacer en estos pacientes por el daño en particular que causa el virus. Esa parte de la traqueomalacia con el virus no tengo la respuesta. Las traqueomalacias suelen ser relacionadas por el daño causado por el neumotaponamiento. De hecho, si tenéis tiempo de meteros en Stadix, hay muchos ejemplos y se ven además muy bien. Bueno, respecto a lo del COVID, se sigue indicando la realización de las traqueotomías igual, pero hay mayor riesgo de generación de aerosoles, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que extremar las recomendaciones, hay que extremar las medidas de seguridad, y yo recomiendo en esto seguir usando los sistemas de aspiración cerrados que se pueden usar igual que en el tubo orotraqueal, en una cánula traqueal. Creo que ha sacado una revisión internacional la Sociedad de Medicina Intensiva hace poco, centrándose en el caso de las traqueotomías en los pacientes con COVID, que recomiendo hacer la búsqueda y leerlo correctamente. Muchas gracias, Enrique. Antes de que tengamos que cerrar, hay preguntas muy relevantes en cuanto a las plataformas que has consultado y que Patricia nos ha enseñado. Incluso el Hospital de Fuenlabrada nos preguntan si de manera institucional tenéis acceso a Clinical Key, y de otros sitios cómo pueden tener acceso a estas plataformas. Sí, a ver, les comento, en el caso del Hospital Universitario de Fuenlabrada, tienen acceso a través de la biblioteca virtual de la Consejería de Sanidad de Madrid. Gracias a ello, todos los hospitales públicos y además los centros de atención primaria tienen acceso a Clinical Key, y hay algunos hospitales que también tienen acceso a StudyX. Lo que recomiendo es ir a su propia biblioteca y preguntar, y si no tienen biblioteca en su centro, entrar en la biblioteca virtual de la Comunidad de Madrid y hacer la pregunta sobre cómo acceder.
¿vale? Porque siempre tenemos esto. Y luego, en diferentes, no solamente en España, también en Latinoamérica, tenemos diferentes centros en los cuales pues pueden acceder a nuestras plataformas. Igualmente, luego pondré un correo electrónico en el cual nos pueden contactar en el caso de que tengan alguna duda o quieran hacer una prueba de alguna de las plataformas que hemos ido mostrando el día de hoy. Nos alegra mucho que haya sido de su interés. Ya hemos pasado unos cuantos minutos de la sesión. Nada, muchísimas gracias, Enrique, por habernos traído este caso y por tu entusiasmo en querer mostrar pues todo esto. Y no sé si tienes algunas palabras antes de... Yo daros las gracias a vosotros por permitirme presentar, y gracias a todos los asistentes. Es una pena que lo que pasa con estos tipos, que no hay tiempo, porque he estado viendo algunas preguntas y hay un debate muy interesante precisamente por lo que he estado hablando. Hay mucha variedad y vendría muy bien, pero vamos, no da tiempo. De todas maneras, las preguntas se las vamos a enviar a Enrique y junto con el vídeo lo vamos a enviar a todos los asistentes y a todas las personas que se inscribieron en la sesión. Cualquier otra duda también la pueden poner, la pueden enviar a este correo electrónico que ponemos en pantalla, que es c.solutions@elsevier.com. Pues nada, muchísimas gracias, Vivi, también por ayudarnos en la sesión del día de hoy. Y... Un placer, Enrique, y innovando. Sí, pues nada, muchísimas gracias desde Madrid y un abrazo a todos. Cuidarse mucho, que todos importamos en este momento. Hasta otra oportunidad y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas tardes.